Vamos a ponernos de pie y vamos a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 5, pero vamos a orar para que siempre sea Dios, hermanos, el que hable, sea Él el que nos guíe, para que esta palabra, hermanos, opere en nuestras vidas y que todos salgamos llenos de Dios, fortalecidos, pero también guiados, perfeccionados para toda buena obra. Así que vamos a orar, y en la oración siempre orando por hermanos y hermanas que están muy enfermos. Aquí se pide oración por una hermana que está enferma de los riñones. Hay otros que están hospitalizados en sus casas y que están muy graves. Así que oramos confiando siempre en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por esta bendición de poder estar delante de tu presencia, alabándote, adorándote. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo delante de ti estas necesidades por estos hermanos, hermanas y niños que están muy enfermos, graves, hospitalizados. Señor, ahí donde están, tócales y restaura su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Quita toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque nada es imposible para ti. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Ahora háblanos a todos. Llena nuestras vidas. Fortalécela mientras tu palabra es dada. Pero también guíanos y perfecciónanos para toda buena obra, de tal manera que podamos brillar para tu gloria. En el nombre de Jesús, aún envía salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos.
una lectura en la palabra de Dios y el alma se fortalece, el alma se llena muchas veces. Imagínese lo que usted se pierde al leer las escrituras, pensando que las escrituras son otras cosas, que es una novela, asunto de historias. Otros hasta dicen leer la Biblia, se van a volver locos, ¿verdad? Pero la locura más grande es no leerla, porque uno encuentra palabras de Dios que llenan, que fortalecen, que nos guían en momentos tan difíciles como las que aquí se narran en esta carta del apóstol Pedro. Algo bien importante de lo que hemos leído aquí y que hacen ver, hermanos, que en los sufrimientos que pasan los creyentes, el apóstol Pedro pide, hermanos, que sean humildes ante Dios. Y en segundo lugar, que puedan, hermanos, esperar en Él, teniendo la seguridad, como dice aquí, hermanos, en el verso que hemos leído, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces lo que nos da es una seguridad, hermanos, de poder esperar en Él. Ahora, hermanos, ¿por qué en momentos difíciles el apóstol, hermanos, o Dios pues, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos santos varones, ¿por qué pide humildad? ¿Por qué pide aquí humillaos? ¿Qué más? Alguien diría, ¿qué más humillación? El problema, el conflicto, la enfermedad que usted puede estar pasando, para que ahora se le diga, humíllense. Pues si ya estamos humillados, la enfermedad nos humilla, los problemas nos llevan a una situación de humillación. Y ahora leer aquí, humillaos. Entonces a veces, hermano, es ahí donde la falta de entendimiento en el conocimiento de Dios hace que muchas veces, hermanos, erremos en el caminar de la fe en Dios. El problema es, hermanos, que mayormente nos hacemos cargo de nuestros problemas en vez de confiarlo en Dios. No sé si usted se ha percatado de eso. Y eso no es fe, sino que es orgullo. Orgullo, hermano, que lo va a hundir más en el problema. Cuando habla aquí, hermano, de ser humilde bajo la poderosa mano de Dios, ya cuando uno lee el verso 8, se da cuenta, hermanos, de que habla de que en la fraternidad con los hermanos se pueda confiar en Dios, de permanecer ahí, no alejarse, no aislarse, sino que estar allí y poder exponer el problema y no esconderlo.
Alguien dirá, hermanos, tal vez no es soberbia, lo que pasa es que me da vergüenza. Pero es por lo mismo, como da vergüenza, entonces no nos queremos exponer. El orgullo, la soberbia no nos permite exponer nuestras necesidades, nuestros problemas. Porque no quieren que nadie se dé cuenta. Pero ¿cómo no se van a dar cuenta, hermanos? Usted pensando que nadie se ha dado cuenta de lo que le está pasando y ya lo sabe todo el mundo. ¿Sí? Ese es como los problemas en la familia. El último que se da cuenta es el padre. Lo saben los vecinos, lo saben en el colegio, lo sabe medio mundo. Hasta que le llega la noticia al mismo padre. Sí, no hay nada escondido. Y eso es lo que usted debe entender ahí, que es el orgullo el que lo hace, que la persona se aleje. Y no exponga, hermanos, su necesidad, su problema. ¿En qué sentido? Pedir oración. Pedir oración. Tal vez no es necesario que usted se abra tanto y diga, mire, el problema que tengo es que pequé y hice esto y todo. Eso dígaselo a Dios. Lo que usted va a hacer es exponer que tiene un problema y que necesita que se ore. Y si tiene a alguien que usted cree que puede aconsejar, búsquelo. Hace poco hablamos sobre Josías, el rey Josías, que no buscó, hermano, la dirección de Dios, sino que ante el problema que apareció de repente, de una forma, hermano, como habíamos dicho, su reacción impulsiva, exacto, lo llevó a cometer errores que al final terminó muerto. Y a esto pareciera una continuación, lo que Pedro está diciendo aquí. Miren cómo es el Espíritu Santo, cómo nos habla. Porque Él sabe y conoce nuestras necesidades. Más que exponer en este momento su problema, sino que conoce, hermanos, que están necesitando, pero usted ha cerrado su corazón. Y está resolviendo usted su propio problema. Ese es el problema, que nos ocupamos. Nos hacemos cargo de ellos. Yo no digo que no hay que buscar cómo resolverlo, pero qué mejor resolverlo cuando el problema se vuelve complejo y buscar una dirección, buscar un consejo, pero sano, no aquel consejo de mira, no sé, parece que mi esposo me está haciendo infiel, pues dale veneno. ¿Verdad? Sí, no te dejes, no te hagas todo. Eso no es un consejo. Esa no es la salida. Eso lo estoy poniendo un ejemplo, pues, a veces de esos consejos. Habíamos hablado de lo tóxico, ¿verdad? Eso no sirve. Eso es lo que está haciendo es alborotando más su orgullo, engrosando más su soberbia. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Entremos a los detalles. Fíjense en las palabras aquí de Pedro en el verso 8. ¿Qué dice ahí? Ante las dificultades, el conflicto, aquí era que estaban sufriendo la persecución. Entonces, sed sobrios. Fíjense el consejo, cálmese. Quédese quieto. No reaccione de manera impulsiva, sean sobrios, equilibrados. Cállese. No digan nada.
Sed sobrios y velad. Velad es orar. Pongan en la causa a Dios, de donde viene nuestro pronto socorro. Nuestro pronto, hermano, ¿qué dice? Auxilio. ¿Y qué mejor consejo que no podemos esperar de nuestro Señor Jesucristo? Es el mejor amigo que tenemos. Y la causa de ello es porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, ¿qué? Buscando a quien devorar. Entonces, está hablando cuando el creyente se aleja de los demás. Aquí se pone el ejemplo de la bestia y se pone el ejemplo del que se aleja de la manada, que anda buscando, dice aquí, hermano, la bestia a quien devorar. Es decir, busca la oveja que se ha apartado de la manada, ya sea por descuido o porque está enferma. Pero en el creyente, el problema es que se aleja de ello y las excusas, pues una de ellas es eso, que da vergüenza, que da pena. Pero es más que todo su orgullo, la soberbia, que no le permite, hermano, ser humilde en reconocer dos detalles importantes, como es: o ha pecado o necesita la ayuda de Dios. Muchos se aíslan, tienen problemas, no lo dicen, y si tienen problemas se apartan violentamente. Y cuando uno los encuentra ahí, varón, hermano, no lo hemos visto, tengo problemas ahorita, cuando lo soluciona y llego. Bueno, si lo puede solucionar, no necesita de Dios. Pero si el hecho que hemos buscado de Dios es porque necesitamos que Él nos ayude, porque no podemos nosotros mismos ayudarnos. Eso está comprobado. Si usted puede, usted solo, no necesita de Dios. Sería un extraterrestre usted. Sería un fenómeno. Hay que estudiarlo a usted, hay que abrirle el cerebro a ver qué hay ahí. Porque es un fenómeno, ¿verdad? Y se necesitan fenómenos como personas así, que no necesitan de Dios, ni necesitan del otro. Usted sabe, cuando Dios hizo al hombre, él se sentía solo. El Señor le dio compañía, hizo que le pusiera nombre a los animales, que se distrajera pues, y aún así se sentía solo. Entonces el Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo? Para que me digan las palabras ahí. ¿Qué dijo? ¿Cómo? No empieza así. Ahí se está brincando. No se brinquen a las cosas. No es bueno. Soberbio, petulante, no es bueno. Mujer soberbia, orgullosa, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una persona capaz. Eso no es idóneo, una persona capacitada, capaz, que pueda contribuir. Mire lo que hizo Eva. Lamentablemente la capacidad de ella lo usó para el mal. Ese es el problema, cuando el pecado, hermanos, se enseñorea del corazón del hombre. Lo usan para el mal. Y por eso la Escritura dice que son inteligentes para hacer
el mal, pero torpes para hacer el bien. El problema es grave, el pecado nos afectó a todos. Y por eso Dios envió a Jesucristo. Y por eso Jesús tuvo que derramar su preciosa sangre, para que a través de él tengamos acceso a Dios, porque se había roto ese acceso. Y con ello también la vida eterna. Entonces está hablando aquí, hermanos, que el creyente no se aparte de la grey. En momentos difíciles, sean, ¿qué dijo? Sobrios. Piense con sobriedad. No actúe cuando no haya que hacer. Quédese quieto. Y ese es el ejemplo que tenemos del rey Osías, un buen rey. Uno de los reyes que amó a Dios, honró a Dios, pero cometió el error, hermano, de actuar de esa forma. No se quedó quieto. Tenía buenos asesores, tenía el profeta Jeremías. Había otro profeta ahí, estaba el sumo sacerdote. Los reyes consultaban con ellos y pedían de que estos profetas, hermanos, le preguntaran a Dios qué iban a hacer cuando se presentaba el conflicto. Porque el ejército, hermano, estaba enfrente de ellos, el ejército egipcio. Entonces él, antes de ir y preparar el ejército y ponerse al frente, tenía que consultar a Dios a través de los profetas. No lo hizo. Le llegó la noticia. ¿Cómo? Los egipcios enfrente. No, ya, vamos, salgamos todos. Y una avalancha. Yo cuando pienso en eso, hermanos, lo he dicho muchas veces, a veces llegan a pedir consejo, pero no lo escuchan, no lo oyen. Y parte del consejo es esto: que sean sobrios, que sean humildes, que se queden quietos, que dejen que Dios haga las cosas. Quédese callado, hágalo así, hágalo de esta manera, como el Señor nos enseña. Sí, lo va a hacer, claro, ahora sí, claro que si sale de ahí, ¿qué va a hacer? No escucharon. Jesús siempre cuando finalizaba con un mensaje o con una instrucción decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ordenaba que se escuchara la palabra. Ahí está la clave. Saber escuchar, discernir, ser entendidos. Entonces las cosas serían diferentes. Pero mayormente la oveja se aparta de la manada. El creyente de la grey se aparta, se aísla. Y obviamente Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Se pone el ejemplo pues de la bestia. Todos hemos visto eso a través, hermanos, de ejemplos. La manada anda unida, pero ahí está el león, ahí está el tigre, ahí está la hiena, el devorador. Que alguien se descuide, ya sea pequeño o grande, y de repente a alguien queda solo, se descuidó. Y es donde le caen encima. Usted no va a poder contra Satanás. Solo se nos pide que hay que resistirlo. Y resistirlo es quedarse quieto, ser sobrio, velar, esperar en Dios, ponerle la causa a Dios
Y si usted cree que puede encontrar un consejo de alguien, hágalo. Que tenga conocimiento de Dios. Eso es resistir al diablo. Él huirá de vosotros, pero en vez de resistirlo lo van a ir a buscar. A buscarlo, a provocarlo. Y por último, ya saben, se busca a ver quién quebró los platos, ¿eh? Echarle la culpa. ¿Y qué pasó? No hay amor ahí. La Grey es la culpable. Es que fíjese que fulano, ese tuvo la culpa. Y la fulana, también tuvo la culpa. Todos tuvieron la culpa. ¿Y usted cree que puede llegar así delante de Dios, que conoce todo? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó ahí? Donde me congregué, no había amor. Estás acusando el cuerpo de Cristo. Estás acusando la obra que Dios realizó ahí. Eso es lo que no te percatas. Te dejas ir por la concupiscencia de la carne. Ese es el problema. Aquí lo que nos reunimos son personas pecadoras que hemos sido perdonados por Dios y que todos estamos en la misma lucha, combatiendo espiritualmente, no satisfaciendo cada día la carne, sino al espíritu. Quiera Dios que si usted lee la Escritura, ponga atención, retenga, vívalo. Y si escucha el mensaje, lo mismo, llévelo a la práctica. Es como que le esté diciendo, esta es la clave. Es como que quiere abrir una caja fuerte y alguien le dice, mira, la clave es esta. 1, 1, A, 2, 3, 3 puntos. Esa es la clave. Usted hasta apunta. Repítamelo, por favor. Ahí es diligente. Y va, ahora para atrás, para adelante, el primero, ahora con la otra letra, ahora el número. Así es la palabra de Dios. Dios nos da la clave. Miren el rey Salomón. En sueños se le apareció el Señor. Y le dice el Señor, pídeme. ¿Se acuerdan? Pídeme qué. Pídeme qué. No hubo condiciones. Sin condición. Pídeme lo que quieras. Sin condiciones. Pero aquel era entendido. ¿Ves? Conocía a Dios. Había tenido experiencia con Dios. Retenía la palabra de Dios. La practicaba. Eso es ser una persona entendida. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, dijo el Señor. Pues Señor, necesito sabiduría. Yo la primera vez que lo leí, yo dije, ¿qué está pidiendo este hombre? Sabiduría, conocer más de Dios y también inteligencia, porque la obra y el pueblo es grande. Y este que está pidiendo, decía yo, si es la oportunidad. Este desperdició la oportunidad, decía la primera vez que lo leí. ¿Qué le pediría a usted? Que se le mete y se le chorrea por todos lados el agua en la lluvia. Y el Señor le dijo, pídeme lo que quiera. ¿Qué le pediría? ¿Un frasco de cosas para tapar los hoyos de las láminas? Yo no creo eso. Usted le pediría una buena casa.
Y con el sueldo grande que usted tiene, y el Señor le dice, pídeme lo que quiera, pues dame, me conformo con 1 millón. Este no pidió nada de eso. Pidió sabiduría, pidió inteligencia para poder gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿sabe lo que pidió este? Este hermano lo que pidió fue la clave. Dios le dice, no me pediste esto, te lo voy a dar también. Tampoco me pediste esto, te lo voy a dar también. ¿Se da cuenta de ese detalle? Pidió la máquina que generaba el dinero, que generaba las cosas. Y por favor no esté pensando en dinero con estos cuentos ahora de la falsa doctrina de la prosperidad, sino que le estoy diciendo, hermano, la clave de tener éxito en la vida. Pedir que Dios le dé sabiduría, que Él revele el conocimiento de Él a través de la palabra, para que en momentos, situaciones, usted pueda tener la capacidad de enfrentar los problemas, los conflictos, aunque tal vez los otros no te van a entender. No te van a entender. Yo he escuchado hermano aconsejando al otro, usted es tonto, ¿por qué se deja eso? No entiende, es un falto de entendimiento. Él no sabe que el hermano está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el problema es que el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, a ver quién se descuida en sus pensamientos, en sus afanes. Ese es el problema. Y a la mayoría pues se los ha llevado la corriente. No es porque Dios no esté ahí. Volvemos otra vez con el rey Josías. Amó a Dios, hizo la voluntad de Dios. ¿Y dónde estuvo Dios ahí cuando fue a la guerra? Es que Dios no tuvo la culpa. Fue su actitud, fue su reacción. No consultó. Es más, el enemigo le habló de Dios. Le envió embajada, en vez de por lo menos enviar una embajada, enviar 3 ministros, vayan a hablar con Faraón. ¿Por qué está enfrente de nosotros? ¿Por qué nos quiere invadir? Fue Faraón el que envió la embajada cuando vio que Josías armó el ejército y lo puso enfrente de ellos. ¿Qué tienes conmigo, Josías? Si yo no vengo contra ti, yo voy hacia otro lugar, porque Dios me ha hablado. Regrésate. Y no quiso escuchar. Y lo fue a enfrentar y murió en la batalla. Imaginen qué tragedia que pudo haber sido evitada. Evite su tragedia. Amén. Verso 9, ¿qué dice? El cual resistid, hablando de Satanás, resistan los firmes en la fe. Es decir, va a ser sobrio porque usted confía en Dios. Va a saber esperar en Dios porque usted confía en Dios. Porque Dios nos da la seguridad. Entonces, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo mundo. En todo el mundo ahí. ¿A qué se refiere esto? Los sufrimientos según el mundo, dice la Escritura, son para muerte. Sufren por su maldad, por su pecado,
por su soberbia. Usted escoja ahí, ¿verdad? Soberbia, pecado, maldad. Pero el sufrimiento, según Dios, es para vida. Diga gloria a Dios. Es decir, que el sufrimiento suyo no es en vano. Eso es tener entendimiento, ser entendido en las cosas de Dios. No es en vano. Dios las permite, y si las permite, Dios es sabio y sabe por qué permite el problema en su vida. Tiene su razón de ser, no va a ser en vano. Miren lo que dice aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, yo no digo que no llore tampoco. Claro, hay que llorar porque duele. Llorar no es falta de fe. Yo no sé qué les ha agarrado ahora, hermanos, se van a los extremos. Hermanos que aparecen como que tienen super fe. ¿Usted por qué llora? Aquí tengo este problema, pero no debe llorar, confía en Dios. Usted es una princesa. Usted no es princesa, usted es un rey. No llore, no llore. Ay, ¿por qué no va a llorar? Si duele. Claro que duele. El mismo Señor lloró en el Getsemaní y pidió ser librado por aquel que tenía el poder para librarlo, y no lo hizo, porque tenía su propósito, el sufrimiento y la muerte que iba a enfrentar, que era para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Háganlo. Pablo a Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Llore porque duele. En eso hemos de estar claros. Yo no le voy a decir no llore, hermano. ¿Cómo que no llore? Si le duele el problema. Nos afligimos. ¿Por qué no se va a afligir? Pero eso sí, en su corazón tiene que estar anclado su fe en Dios. Y que eso usted no lo distraiga, ni lo haga aislarse, dejar de congregarse, nada de eso. Estar firme en la fe. Firme es inconmovible, no moverse de ahí, no se mueva, quédese quieto y cállese, no murmure, no se queje como lo hizo Israel en el desierto. Que dice la Escritura que se quejaron, murmuraron. Y por eso el Señor los hizo vagar 40 años en el desierto, porque no pudieron confiar en Dios. Y por último ni los dejó entrar. De esa generación solo 2, ni Moisés entró. Porque lo sofocaron tanto, hermano, que enojado agarró la vara y golpeó la roca y le dice: aquí está el agua que le estamos dando, tráguensela, hártensela. No dijo así tampoco. El problema es que no le dio gloria a Dios. Entonces el Señor le dijo: no vas a entrar. Y lo llevó a un monte ahí para que solo viera la promesa, la tierra. Pero no le iba a permitir entrar, porque no le dio gloria a Dios. Y le dijo que, hermanos, ungiera, hermanos, a Josué, porque Josué se iba a encargar de entrar la segunda generación. Porque toda esa generación, solo Josué y Caleb entraron con la segunda generación.
Hay que tener fe, hay que tener confianza. No se aísle. El hermano ha sido testigo de mi enfermedad y yo he llorado, me han visto llorar. En mi enfermedad yo he visitado, a veces me dicen, hermano, ¿podemos visitarlo? Claro que sí, yo necesito que me visiten y que oren por mí, claro que sí. Pero el orgulloso, ay, es que me da pena. No, es orgulloso. No quiero que me miren así. Eso es orgullo, eso no es humildad. Me sentía feliz que llegaban los hermanos a visitarme en mi enfermedad y me decían, hermano, vamos a orar por usted, póngase de rodillas. Yo me ponía de rodillas. El calor fraterno, no salirse de la manada, porque solo se lo va a devorar el león. El caso aquí, Satanás. Sí, hermano. Y por favor, cuando se enferme avisen, porque nadie es adivino. Es que mire, hermano, no sé, no son sobrios, actúan, hermano, raro, se enferman. Vamos a ver si vienen a visitarme, vamos a ver. Llega la noche, nadie vino. Agarra el celular y lo comenta con el extraño. Aquí estoy enferma, abandonada. Ni el hermano, ni el supervisor, ni el coordinador, ni el líder, mucho menos el pastor. Nadie me ha visitado. Allá cuando se cura ahí viene. Mejor de otra iglesia me visitaba. Pues claro, porque le chateaba a ellos, en vez de chatearle aquí al líder, al coordinador, a otro. ¿Qué ganan ustedes con eso? Díganme. ¿Ah? ¿Qué ganan? Si la gente trabaja, hermano, su líder trabaja. ¿O no trabaja su líder? Las hermanas trabajan. El trabajo que hacen en el hogar no es fácil. Y tienen que tener todo listo antes que llegue el devorador a la casa, el marido, que llega pataleando y todo. No es fácil. Ustedes atentan contra su propia vida y atentan con su relación con Dios. Y después le echan la culpa a todo el mundo. Y aquí tenemos, hermanos, los parámetros. Cómo debemos de conducirnos en nuestra vida diaria como cristianos. ¿Qué debemos hacer cuando estamos sufriendo? ¿Cómo enfrentar los conflictos? Eso es lo que nos está aquí preparándonos. Jesús nos preparó para enfrentar los conflictos. Y aceptar la voluntad de Dios, que es buena. No es caprichosa, es buena. Yo me acuerdo cuando les puse el ejemplo. Dios socorrió a Pedro cuando fue metido a la cárcel. Lo iban a matar. Herodes ordenó, no sé si Herodes era, ordenó que lo guardaran y después de la fiesta lo iban a ejecutar. Esa fue la orden. Pero Dios envió su ángel y lo sacó. Lo liberó. Y ahí tenemos cómo fue liberado. Según Pedro estaba soñando. Y cuando ya se vio fuera se dio cuenta que era una realidad y que Dios había enviado a su ángel. Pero Jacob, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Ah? Lo destazaron todo, hermano. No lo liberó el Señor. Esteban, el primer mártir de la iglesia fue Esteban.
¿Ah? ¿Dónde estuvo el Señor ahí para liberarlo? Lo que hizo fue consolarlo y fortalecerlo. Y la gloria de ser el primer mártir de la iglesia por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria no se la llevó ningún apóstol, se la llevó un diácono, porque Esteban era diácono. Qué gloria la de ese hombre. Por eso decían estos hombres: gozaos en vuestro sufrimiento, porque no merecemos sufrir lo que sufrió Cristo. Entonces nos prepara para la muerte, sabiendo que si nuestra familia confesó a Jesucristo, sabemos que va a la presencia de Dios. ¿Ah? Y por eso no va a llorar. Claro, llore, porque va a extrañar a la persona que usted amó en vida. Es cuando alguien viaja. Yo he visto gente llorando en el aeropuerto y eso que un día van, hermanos, y ahí vienen de regreso otra vez. Y están llorando como que si jamás van a volver. El otro que va para la frontera y ya están llorando porque va para la frontera, como que si va para otro mundo. Pero la cosa es que se extraña. Entonces eso provoca sentimientos y llora uno. Hay que llorar. Pero siempre la fe anclada en nuestros corazones, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Por eso dice aquí: a Él, verso 11, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo, si nosotros hacemos esto, entonces glorificamos a Dios, porque le estamos honrando como es debido. Y a los que me honran, dice el Señor, yo los honro también. Pero nosotros queremos, hermano, que Dios opere a patada al pecho. Estoy sufriendo, obligación de Dios, ayúdame. No, si Dios no está obligado a ayudarte. Petulante, malcriado. Sí, así reacciona la gente. Se muere alguien, ya no voy a ir. Miren, permitió que muriera. Ya no. Y todos estos que honraron a Dios, unos fueron aserrados, dice la Escritura, despedazados, otros murieron en el fuego, decapitados, como el apóstol Pablo fue decapitado. Fueron muertes, hermanos, terribles las que sufrieron por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su fe en el Hijo de Dios. Y usted por una gripe. ¿Ah? Hay gente que se enferma. No, yo tengo fe, no voy a ir donde el doctor. Porque no va a ir donde el doctor. El hecho que usted vaya donde el doctor no quiere decir que no tenga fe en Dios. Ahora, si va a buscar al brujo para que le hagan baño de sangre de gallina, de chancho, eso es diferente. Porque hay hechicería, idolatría, es pecado. Pero ¿y donde el médico no es falta de fe? ¿Por qué no? ¿Por qué no ir? Pablo le dice a Timoteo: por causa de tus frecuentes problemas en el estómago, en vez de agua toma vino. Y el apóstol había resucitado muerto, hermano. ¿Ah? Y uno dice: ¿y por qué no le dijo, bueno, Timoteo, recibe la sanidad? Sino que le dice: en vez de agua toma vino, le dice. Se lo dio como medicamento. Y entonces,
Pablo habla de un sufrimiento, de una enfermedad, la cual ahí no se dice. Uno de los grandes profetas murió enfermo. Es decir, Dios no nos esconde nada. Por eso dice, hay que ser sobrios y velados. Porque todas las cosas en Dios, a los que lo aman, le suceden para bien. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Y levante sus manos. Y si usted ha cometido todos estos errores, levante sus manos y dígale: Señor, perdona mi soberbia. Perdóname mi falta de fe, mi incredulidad. La Biblia dice que la incredulidad es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y todas esas son acciones, actitudes de incredulidad que no le creemos al Señor.